en primer lugar, gracias por asistir a esta convocatoria y gracias a la compañera y a los compañeros, la secretaria general del PSOE en Almuñécar, porque creo que estar hoy aquí y reflexionar sobre los temas que preocupan a la gente, fundamentalmente en estos momentos y en torno a la pandemia, es importante. Es importante decir qué es lo que está pasando, es importante ver dónde están las lagunas, dónde están los fallos y es importante hacer propuestas. Nosotros lo primero que queremos es reconocer el buen trabajo que están haciendo los profesionales en una situación muy difícil, que muchas veces cuando las personas vienen a los centros de salud y hacen cola esperando, piensan que dentro igual no hay nadie, pero dentro están los profesionales con muchísimas citas, saturados, y sin embargo no dan abasto para atender las necesidades de la gente. Luego, gracias a los profesionales que están haciendo bien su trabajo. Pero no podemos agradecer el trabajo organizativo del Gobierno de la Junta de Andalucía, ni mucho menos, porque deja muchísimo que desear. Deja mucho que desear porque hemos tenido la etapa más virulenta de la pandemia, la tuvimos, y tuvimos tiempo de haber aprendido y de haber rectificado. Y efectivamente pasaron muchas cosas, hubo muchos muertos y no se aprendió ni se rectificó. Llevamos mucho tiempo diciendo que para que no se vuelva a repetir lo que ha ocurrido hay que reforzar la atención primaria. Hay que reforzar las plantillas de los centros de salud y de los consultorios, que se han pasado cerrados todas las tardes del verano y en muchas ocasiones los consultorios cerrados a cal y canto mañana y tarde. Eso no ha tenido que ocurrir y ahora en estos momentos todavía en la atención presencial apenas si se produce, es decir, tardan en darte muchísimo tiempo la cita, no te cogen el teléfono de Salud Responde, cuando te cogen y te dan la cita te la dan para atención telefónica y después te dan la cita presencial si es necesario, con lo cual una situación de urgencia que viene a atención primaria termina en los hospitales, saturando la urgencia de los hospitales y eso es gravísimo. Por eso nosotros desde el PSOE seguimos diciendo, si queremos corregir esta situación, si la queremos corregir, no tenemos más remedio que reforzar la atención primaria, que incrementar el número de rastreadores, que tenemos un porcentaje bajísimo de rastreadores, no se están haciendo los seguimientos de los casos, hacer más pruebas PCR y test antígenos, no se están haciendo, hasta tal punto que mucha gente se está teniendo que ir a la privada a hacerse las pruebas y si salen positivos se pierde el control de ese dato porque no se cruzan con los sistemas oficiales de control de la COVID. Es un tema muy preocupante. La Junta tiene que tomar cartas en el asunto, hay que resolver el tema de las citas médicas en atención primaria con urgencia, reforzar las plantillas. Nosotros ahora mismo en Granada hoy estamos en una situación muy preocupante. En el día de ayer fueron 321 positivos confirmados por PCR. En nuestra provincia ha habido 7 fallecidos, que es donde más fallecidos se concentra del COVID en toda Andalucía. Tenemos 142 hospitalizados y 15 en UCI, 28 brotes y 162 casos confirmados. Hemos tenido 351 muertos desde que se inició la pandemia, 351 muertos. Y 9.691 positivos, casi 2.000 personas hospitalizadas y 159 en UCI. Y tenemos un tema gravísimo en nuestra provincia, donde vuelve otra vez a repetirse, que es la incidencia en las residencias de mayores. Más del 50% de las personas fallecidas son personas en residencia. Un tema muy grave porque, sabiendo lo que pasó, no teníamos que haber dado lugar a que volviera a ocurrir otra vez ahora. Eso necesariamente hay que intervenir. Desde el Grupo Socialista lo que queremos es ayudar. Queremos ayudar. Y queremos ayudar en general y queremos ayudar en la costa, para que Almuñécar y toda la costa tropical vuelvan a estar a la cabeza en materia de turismo. Tienen que ser seguros, tienen que tener seguridad la gente que viene aquí. Por eso la exigencia
de que se dé esa garantía de seguridad. En la costa ahora mismo estamos en una situación penosa. Ahora Rocío nos hablará del Almuñécar, pero en Albuñol la atención telefónica tenemos un nivel altísimo de quejas. Hay menos profesionales que había antes en el centro de salud. Y hay menos profesionales también en Salobreña. Muchas colas a diario. Para nada ha aparecido en todo el proyecto que se ha firmado recientemente para reconstrucción de Andalucía. No aparecen para nada ni el centro de salud de Salobreña ni el consultorio de Vélez Benaudalla, que estaban comprometidos. En Castelldeferro la atención telefónica está también dejando muchísimo que desear. Bueno, eso es generalizado en toda nuestra provincia y en Andalucía. Hay que tomar medidas, hay que tomarlas urgentemente, y también hay que exigirle a las alcaldesas y a los alcaldes de la comarca, en concreto a la alcaldesa, hay que exigirle que se pongan a la cabeza de esas reivindicaciones. Que eso no significa tener ninguna debilidad, significa que uno se pone a la cabeza de las preocupaciones de la gente y busca soluciones, que es lo que hay que hacer. Y eso es lo que queremos hacer desde el Partido Socialista, y lo vamos a hacer de la mano de nuestros portavoces y de nuestros compañeros y compañeras en las distintas agrupaciones. Bueno, en mi caso, lo primero que quiero hacer es agradecer a María José que esté esta mañana aquí presente, a una mañana de trabajo, una reunión de trabajo que vamos a tener con ella para analizar la situación de las prestaciones sanitarias en Almuñécar y en La Herradura. La situación que describe María José, si los ciudadanos de Almuñécar escuchan y ven luego estas declaraciones, se van a ver retratados perfectamente. Almuñécar es el ejemplo de cómo ha empeorado la asistencia sanitaria en Andalucía. Faltan profesionales en el centro de salud de Almuñécar, faltan medios, no se practican PCR suficientes, tenemos casos de COVID en prácticamente todos los centros educativos, pocos se salvan, y la situación es de que un vecino llama por teléfono para pedir su cita con su médico de familia, no se le coge el teléfono, horas y horas intentando, y como no se le coge el teléfono porque salud no responde, al final acaban a las 8:30, 9 de la mañana haciendo cola, aglomerados en la entrada de los centros de salud para conseguir una cita médica a 14 días para una atención telefónica. Si un vecino tiene una dolencia, le sale una urticaria o le sale cualquier reacción, no es atendido, no se puede ver por teléfono. Hay dolencias, hay padecimientos que deben ser vistos, diagnosticados por el médico visualmente. No entendemos que en los centros educativos puedan estar en una clase como este de aquí enfrente, en una clase hacinados 30-35 alumnos con mascarilla y su profesor, sin guardar las distancias de seguridad, porque es imposible. No entendemos cómo el gobierno andaluz dice que esos niños pueden estar en un aula y no puede ser atendido un enfermo por su médico, con todas las garantías sanitarias y distanciamiento social. ¿Qué pasa? ¿Que hay profesionales de primera y de segunda? Si le estamos pidiendo a la población un esfuerzo por normalizar esta pandemia, por tener una conciencia cívica y ciudadana, ¿por qué en los centros de salud no se ha hecho lo mismo? ¿Por qué en el hospital comarcal la gente tiene que esperar en la calle en la urgencia? ¿Por qué no se habilitan espacios con la suficiente distancia para que los ciudadanos sean atendidos dignamente? ¿Por qué las pruebas PCR tiene que estar la gente en Almuñécar haciendo cola, atendido en el pasillo con unos biombos? Es que es vergonzoso. Y nosotros tenemos que denunciarlo. Y no denunciarlo porque ya están los políticos echándose trastos a la cabeza, es denunciarlo porque es una realidad. Y a la alcaldesa de Almuñécar, lo que le quiero pedir es que abandone la burbuja particular en la que vive y pise la tierra. Y se venga cualquier día a las 8:30, 9 de la mañana a las puertas del centro de salud y compruebe con sus propios ojos la asistencia sanitaria que le está prestando su gobierno, el gobierno de sus siglas, a los vecinos de su pueblo. Igual que nosotros lo venimos denunciando ya semanas, y lo hemos pedido en junta de portavoces, y lo hemos pedido en reunión con el gerente de la zona sur de Granada, y con el delegado, y lo hemos pedido una y otra vez, que se aumenten las pruebas PCR, que se haga seguimiento de los casos, que se dé personal suficiente a los centros de salud, que no se contrate a los enfermeros como se está contratando en el hospital comarcal o aquí, por meses. Un mes, le renuevan otro mes, le renuevan otra vez en mitad de una pandemia, cuando lo que tienen es que tener al personal sanitario en condiciones, con contratos estables que le garanticen seguridad y que puedan trabajar con estabilidad.
no se entiende y hay muchas cosas que mejorar. Y lo que le pedimos al gobierno municipal es que se preocupe de sus vecinos y reivindique, aunque los que gobiernen sean los suyos, que reivindiquen y peleen. Y eso es lo que hacemos nosotros allí donde gobernamos, reivindicar y pelear. Hay un tema que yo creo que conviene recordar. Ha habido muchas quejas en Almuñécar y en otros lugares de toda Andalucía, porque el otro día nos lo transmitió también la Federación Andaluza de Personas con Diabetes. Muchísimas quejas de que se han interrumpido los seguimientos y los tratamientos de las personas con diabetes. También se han suspendido el control de la hipertensión, y todo lo que son los controles habituales están ahora mismo en una situación verdaderamente lamentable, porque claro, el personal de enfermería que hay en el centro de salud, además de ocuparse se tiene que ocupar de los PCR, del COVID y de todo lo que hay, ¿vale? Hacer las llamadas y los seguimientos, porque rastreadores son ellos mismos, y además tendrían que atender y hacer los seguimientos de todas las pluripatologías y las personas crónicas. Eso no está ocurriendo, y en el caso del tema de los diabéticos es gravísimo, porque ahora mismo el control del pie diabético, por ejemplo, se ha abandonado bastante y ha dado lugar a que se estén produciendo más amputaciones de pie en los diabéticos, un tema gravísimo, o que se estén produciendo ingresos tardíos y por lo tanto que dan lugar a fallecimientos de personas con diabetes grave, o la retinopatía diabética, es decir, la pérdida de visión, que estaba bastante controlada y que éramos pioneros en Andalucía, ahora mismo está en un grado preocupante de vuelta otra vez a ceguera por falta de control. Yo creo que ese es un tema que no viene más que a decir hasta qué punto la atención primaria, centros de salud y consultorio, que son lo básico, si este personal no lo refuerzan, es imposible que puedan atender a todo lo de COVID y además a lo que tienen que controlar de la salud de las personas, porque se ha incrementado el índice de mortalidad de las personas mayores, se ha incrementado un 20% durante estos meses, normal, no de COVID, sino los fallecimientos por causas orgánicas. Claro, si tú cuando ya llega ya muy deteriorado, es mucho más difícil de poder controlar la situación. Desde luego la prevención, pues hay que olvidarla. Y lo peor es que podemos tener la tentación de culparle a los profesionales, y nada más lejos de la realidad. Los profesionales hacen no solo lo que pueden, sino más de lo que pueden. Hay que apoyarlo y hay que reforzarlo, desde luego. Esto es una denuncia sobre todo con la gestión de las comunidades autónomas en materia de salud, pero es un problema que estamos viendo a nivel general de todo el país. Es decir, ¿se está gestionando mal la pandemia a todos los niveles? Bueno, yo lo que creo es que nosotros tenemos un estado de comunidades autónomas que se regula por el título 8º de la Constitución, donde se dice claramente quién es competente en cada materia. Entonces, hay un elemento de coordinación entre las comunidades autónomas competentes en materia de educación, en materia de salud y en materia de políticas sociales, no algo competente, sino plenamente competente, que cuando se termina el estado de alarma asumen esa responsabilidad. Pero existe un órgano que es el Consejo Interterritorial de Salud, que es el que coordina las políticas en todo el estado. El problema es que ha habido un boicot, y lo estamos viendo en Madrid, por parte de determinadas comunidades, muchas de ellas del PP, aunque no todas, que están haciendo pues una enmienda a la totalidad de las políticas del gobierno, y eso es una locura, porque eso afecta claramente. La única forma de salir de esta pandemia es unirnos y tener como enemigo común el virus. Y ir a por el virus, no ir a por nosotros, ir a por el virus. Entonces yo creo que la gestión que se definió muy bien, que además fue alabada por la Organización Mundial de la Salud, como se atajó la pandemia inicialmente, al pasar a la responsabilidad de las comunidades autónomas, pues ha habido diferencias entre unas y otras, y de hecho pues hay comunidades gobernadas por el PP, como Castilla y León o como otras, que han funcionado en las mismas líneas que se acordaban en el Consejo Interterritorial de Salud. ¿Cree que sería positivo entonces que volviera la competencia al gobierno? Yo creo que habrá que adoptar las medidas que sean necesarias cuando los datos superen determinado porcentaje. En Granada capital estamos ya rozando por encima de los 400 por cada 100.000.
Luego, si esto sigue evolucionando, hay que adoptar medidas y la comunidad autónoma tiene que adoptar las medidas. Y si la comunidad autónoma no adopta las medidas que se han acordado y que dicen los científicos que hay que adoptar, pues la tendrá que hacer el Estado, la Administración General del Estado, es decir, el Gobierno de España, que es lo que dentro de una hora se va a ver en el Consejo de Ministros. Si de aquí a las 12 no se llega a un acuerdo del Gobierno de España con la Comunidad de Madrid y hay que adoptar medidas de confinamiento perimetral, pues lo tendrá que hacer el Gobierno de España. Porque ya hemos visto cuando se le acusaba de que tomaran medidas, después se les acusaba de que el estado de alarma, bueno, votaron en contra últimamente del estado de alarma, y después decían que sí que se podía hacer a través de otras cosas que no fueran el estado de alarma. Pues ya hemos visto esta sentencia. Bueno, es que es muy peliagudo y es complejo, y eso se arregla con buena voluntad, porque la comunidad autónoma sí lo puede hacer. De hecho, se ha hecho en Galicia, se ha hecho en Valencia y se está haciendo en otras comunidades autónomas que están confinando perimetralmente ciudades, y aquí se ha hecho en Linares ayer, es decir, y si se tiene que hacer en un momento determinado en Granada se hará, espero, por responsabilidad, porque la única garantía de que la economía no se hunda es que tengamos controlada la pandemia. Por una semana no podemos jugarnos todo el futuro de nuestra economía. En una zona como esta, que es un privilegio, nosotros tenemos que tener garantizada la salud, porque así la gente va a venir, ahora incluso va a venir y viene, pero tiene que tener una garantía de seguridad si se pone enferma, ¿no?